Versículos 16 al versículo 25, dice la palabra de Dios de manera alternada, dice: esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Todos. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios en el versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Quiero hablar acerca del pecado de no orar, y pudiéramos aún añadirle el pecado de no orar a Jehová. Porque algunos dirían, pues yo estoy orando a Alá. Algunos dirían, yo estoy orando a San Isidro, a San Pedro, a San algún santo. Pero dice la palabra de Dios que Samuel está diciendo: yo voy a orar por ustedes, pero dice: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. El pueblo de Israel acababa de pedir a Samuel rey. Y Samuel habla con ellos y les dice: ¿cómo es que ustedes quieren rey? ¿Cómo quieren ustedes ser similares a los pueblos que hay alrededor? Y Samuel mismo les dice: voy a orar a Dios y voy a clamar a Dios, y ustedes van a ver truenos y lluvias, dando referencia a que Dios no estaba contento con la petición del pueblo de Israel. Y entonces Samuel ora a Dios, y Dios manda truenos y Dios manda lluvias. Y yo me imagino que los truenos y las lluvias que Dios manda no fue unos simples truenos o unas simples lluvias, fue algo en donde Dios mostró que no estaba contento con el pueblo de Israel. Y entonces también dice la palabra de Dios en el versículo versículo 21, que Samuel les dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran. Versículo 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo. La gracia de Dios es incalculable, es grande. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de pecar una vez y otra vez contra Dios, Dios dice: no te voy a desamparar, no estoy contento contigo, pero no te voy a desamparar. Y luego dice la palabra de Dios que estos truenos y estos lluvia se va, y el pueblo dice: perdónanos porque hemos añadido a nuestro pecado
Versículo 23, entonces Samuel dice: lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, si yo dejo de orar por ustedes. Dejar de orar, está diciendo Samuel, es pecado. Dejar de orar a Dios es pecado. Pero ¿cuántas veces nosotros dejamos de orar a Dios? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que ya todo está bien y que ya no tenemos que orar? Pensamos que los problemas se han terminado y ya no tengo que orar. Pensamos, tengo un negocio seguro y ya no tengo que orar. Decimos, la quincena me llega cada 15 días y yo sé que estoy bien, tengo buena salud, no me van a correr, y dejamos de orar. Vemos a nuestra familia que quizás todo va bien y dejamos de orar. Sentimos que no tenemos necesidad de orar y nos olvidamos de nuestro Dios y de nuestro Creador. Es pecado dejar de orar. Es pecado dejar de orar porque es un mandamiento de parte de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 17. Número 1, tenemos que orar siempre. Tenemos que orar siempre. Es un mandato de parte de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Esa parte, ese primer verbo de orar, siendo en forma imperativa. Dios no dice: ¿quieres orar? Pues ora. ¿No quieres orar? No ores. Sino es un mandamiento. Ora sin cesar, ora siempre. No dejes de orar. Cuando vas ahí en el camión, está orando. Cuando estás ahí esperando en las tortillas, hay que orar. Cuando estás ahí a punto de dormir y tu mente anda divagando, mejor ponte a orar. Cuando Dios te despierta a las 3, 4 de la mañana, ponte a orar. Que se te va el sueño, ponte a orar. Que no quieres orar, dile al Señor: Señor, no quiero orar. Hay un callo en mi corazón y hay algo que me detiene de orar. Y ora a Dios para que te permita orar y te quite ese deseo de no orar. Romanos capítulo 12, versículo 12. Dios dice: orad sin cesar. Tenemos que continuar en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cuántas veces estamos yendo de un lugar a otro en donde podemos nosotros orar? Tiempo perdido muchas veces en donde podemos orar. Dice la Biblia: hay que ser constantes en la oración. Si algo puede hablar acerca de nuestro carácter como cristianos, si algo puede hablar acerca de nuestro crecimiento como cristianos, si algo puede hablar acerca de nuestra madurez como cristianos, es el orar constantemente. Dice la palabra de Dios: tenemos que orar constantemente. En todo tiempo hay que orar. Colosenses capítulo 4 versículo 2. Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice la palabra de Dios: perseverad en la oración. Pero perseveramos en muchas otras cosas. Perseveramos en comer y no se nos olvida comer. Amén. Somos constantes en el mal y continuamos haciendo el mal. Hacemos cosas de continuo en donde Dios dice: hey, tienes este mal hábito. Tenemos hábitos malos y no tenemos hábitos buenos como la oración. Tenemos hábitos malos de tirar la basura por todos lados. Tenemos hábitos malos de no leer la Biblia. Tenemos hábitos malos de olvidarnos, de ser desatendidos, de muchas cosas en donde simplemente no tenemos ese carácter. Pero hábitos constantes malos. No se nos olvida poner la telenovela, no se nos olvida poner la música, la que buena, pero se te olvida orar. Es pecado no orar. La Biblia dice: orad sin cesar.
Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El no orar es pecado, el no orar es desobediencia, el no orar es algo que Dios dice, hey, tienes que orar. Lucas capítulo 18 en el versículo 1. Lucas capítulo 18 versículo 1 dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Orar cuánto? Siempre. Estar siempre orando, siempre orando. Alguien dijo, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder, nada de oración, nada de poder. Alguien más dijo, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. De tal manera que debemos de orar sin cesar. Debemos de enfrentarnos a este mundo de rodillas para que cuando venga la batalla podamos estar firmes. Alguien más dijo, de tal manera que orar es una necesidad. Jesús dijo la necesidad de orar, pero dijo siempre. Hay que orar siempre, y es pecado no orar entonces siempre. Si yo no estoy siempre orando, estoy pecando contra Dios. Si yo siempre estoy desmayando, en otras palabras, comencé a orar, pero después dejo de orar y pasan 2-3 días sin orar, pasa una semana sin orar. Dios está diciendo, mira, estás pecando porque no estás orando. Nos perdemos de tantas bendiciones cuando no oramos. Nos perdemos del poder de Dios cuando no oramos. Nos perdemos de su santificación cuando no oramos. Es un deber orar. Tenemos que orar. No nos podemos dar el lujo de no orar. Elías oró y dice el cantito, fuego cayó. Moisés oró y el mar rojo se abrió. Sansón oró y el templo de los filisteos se derrumbó. Josué oró y el sol se detuvo en Gabaón. Abraham oró y Dios sanó a Abimelech. Isaías oró y el sol retrocedió 10 grados. De la misma manera que Josué, cuando el sol se detuvo, y es difícil hacer que el sol se detenga. Amén. Es difícil que la tierra, al estar yendo a miles de kilómetros por hora, se detenga en su órbita alrededor del sol, pero aún así se detuvo. Qué tremenda oración, amén. Y la oración de Isaías, cuando él ora y la tierra se regresa a 10 grados, eso es, yo creo que a lo mejor un poquito más ponerle reversa a la tierra esta oración tan increíble. Elías oró y el alma del niño volvió. Ezequías oró y 15 años más el Señor le dio. Eliseo oró y los ojos de sus siervos abrió. Daniel oró y el sueño del rey Dios reveló. Pedro oró y a Tabita Dios levantó. Jesús oró y el pan multiplicó. Jesús no tenía que orar. Él no tenía que orar, pero él clamó y él oró y él dio gracias a Dios y el pan se multiplicó. Él pudo no haber orado. Él pudo haberle dicho a sus discípulos, miren, nada más voy a tronar mis dedos y se va a hacer. Pero él oró al Dios Padre y Dios le contestó. ¿Sabes qué? Necesitamos orar más. Es pecado no orar. Número 2, tenemos que orar por los siervos de Dios. Tenemos que orar por los siervos de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 25. Samuel dijo, es pecado si yo no oro por ustedes, por el pueblo de Israel. Y sí, tenemos que orar. Y tenemos que orar por otros. Tenemos que orar por los siervos de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 25. Dice Pablo, hermanos, orad por nosotros.
Pablo pudo haber dicho: ¿saben qué? Soy el gran apóstol, soy el gran misionero, no necesito de sus oraciones, todo va bien, estoy animado, todo va bien, el poder de Dios sobre mi vida, todo va bien, su gracia me da poder, y cuando Dios me humilla, Él me levanta, porque dice: bástate mi gracia. Pero no, Pablo está diciendo: orad por nosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:1: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Nuevamente Pablo está orando y está rogando y está pidiendo: orad por favor por nosotros. Oren por nosotros, oren por un servidor, está diciendo Pablo. 6 veces Pablo pide oración por él. Necesitamos orar más por los siervos de Dios. Necesitamos orar más por los pastores. Necesitamos orar más por los misioneros. Necesitamos orar más por los evangelistas, por aquellos jóvenes que se han rendido de servir a Dios de tiempo completo. Necesitamos orar más para que Dios levante más misioneros, más pastores que lleven su palabra a otros lados. Orar como Pablo pedía y decía: orad por nosotros. Hebreos 13 versículo 18 dice la palabra de Dios. Hebreos 13 versículo 18. Y aunque aquí yo personalmente no creo que era Pablo, dice la palabra de Dios: orad por nosotros. Y dice: oren por nosotros. Si es que era Apolos, si es que era alguien más, Bernabé, si es que era alguien más, él está diciendo: hey, nosotros somos siervos de Dios y necesitamos sus oraciones. Su pastor necesita su oración. Ahí en el versículo 7, vean lo que dice Hebreos 13:7. Dice: acordaos de vuestros pastores. Y allá en el versículo 18 dice: orad por nosotros. De tal manera que yo creo que cuando dice acordaos, también está diciendo: no se te olvide orar por tu pastor. Ora por tu pastor. Ora por pastores que han sido, no solamente por tu pastor, pero ora por pastores que han sido influencia en tu vida. Tengo una lista de pastores que han sido influencia en mi vida. Oro por el pastor Elmer Fernández, él ha sido influencia en mi vida. Oro por el pastor Ezequiel Salazar, él ha sido de gran influencia en mi vida. Oro por el pastor David Cortés, que ha sido gran influencia en mi vida. Oro por el pastor Gil Torres, que ha sido influencia en mi vida. Oro por el pastor Kevin Wynn, que ha sido influencia en mi vida. Por el pastor Luis Ramos, por el pastor Luis Parada, por varios pastores. Tengo una lista como de 20 pastores por los cuales oro porque han sido influencia en mi vida. Y oro porque Dios los proteja, Dios los ayude, Dios les dé de su poder para que sigan adelante. Oro para que no se desanimen, porque hay quienes se pueden desanimar. Pero ora, si ha habido pastores en tu vida que han sido influencia, ora por ellos. Ora por misioneros que están en otros lugares predicando el evangelio, en otros lugares sirviendo. Por el hecho de que están sirviendo y que son misioneros, no quiere decir que no tienen problemas, no quiere decir que no la están pasando difícil, no quiere decir que su economía está mal, no quiere decir que están a punto de regresar del campo misionero a donde ellos salieron. Hay que orar por ellos, hay que pedir por ellos, hay que decirle al Señor: Señor, líbrales de pecado, de tentación, de caer. ¿Sabías que aquí en el área de Puebla había hace 3-4 años 12 pastores que estaban sirviendo aquí en nuestra área a menos de una hora? Quizás sí, a menos de una hora. 12 pastores hace 3-4 años teníamos en el área de Puebla. Ahora tenemos 3 pastores menos. 3 pastores menos que han caído, que ya no están en el ministerio, pero quizás no lo sabías. 3 pastores de 12, ¿qué porcentaje es? Grupo de matemáticas. 25%. 25% de los pastores
que estaban aquí en el área de Puebla, ya no están. Es triste, ¿o no? Es triste. Yo no sé si para ti es triste, para mí es triste. Pero estuviste orando por ellos. Pues nada, conozco a dos. Hay que estar orando por ellos, porque el diablo también ataca a los siervos de Dios. Quizá el diablo ataca más a los siervos de Dios que alguien que no está sirviendo en la iglesia. ¿Estás sirviendo a Dios? El diablo te va a atacar. ¿Quieres ser misionero? El diablo te va a atacar. ¿Graduaste de un instituto para servir a Dios? El diablo te va a atacar. ¿Quieres servir al Señor? Agárrate y prepárate, porque el diablo te va a atacar. Pastor, pero yo siento que el diablo no me está atacando. Quizás es porque estabas bien apartado y lejos de Dios. Creo que la semana pasada hablamos acerca de qué pasa cuando le ayudamos al diablo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando le ayudamos al enemigo? A veces el enemigo no me ataca porque yo le estoy ayudando a él. Pero cuando empiezas tú a ponerte en contra del diablo, el diablo te va a atacar, y necesitamos más quienes oren por los siervos de Dios. Ora por ellos por sabiduría, ora por ellos por salud, ora por ellos por seguridad y protección, ora por ellos por sanidad, porque algunos están enfermos. El hermano Javier allá en Nepal está enfermo, el hermano Bull está enfermo del coronavirus. Hay que orar por ellos. Número dos, hay que orar. Número uno, hay que orar siempre. Número dos, hay que orar por siervos. Número tres, hay que orar por santos. Por santos. ¿Quiénes son los santos? Son aquellos que han creído en Cristo. Son los hermanos en Cristo. No es a los santos. Por eso aquí le puse entre paréntesis, ¿saben? Le puse por los hermanos en Cristo. No al pastor, yo siempre oro por los santitos. A los santitos no. Deja de orar a los santitos y ponte a orar por los santos. Santiago capítulo 5 versículo 16. ¿Quiénes son los santos? Son los hermanos de la iglesia. Somos unos y otros. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y luego dice: y orad unos por otros. Amén. Hay que orar unos por otros. Es importante en la iglesia estar orando unos por otros, estar orando por los hermanos, estar orando por las peticiones, estar orando por aquellos que han estado enfermos, por aquellos que tienen algún problema, alguna necesidad. Estar orando constantes en la oración, siempre orando unos por otros. Dice aquí en Santiago: para que seáis sanados. ¿Hay algún problema de orar por alguien para que sea sanado? No, es más, es un mandamiento de parte de Dios. Dice: orad para que seáis sanados. De tal manera que si tú conoces a alguien que está enfermo y no estás orando por él, estás pecando contra Dios, porque Dios dice: mira, ora por el enfermo, ora por aquellos que necesitan sanación. La oración eficaz del justo puede mucho. Tus oraciones, ¿quién sabe si a través de tu oración ese hermano, esa hermana va a sanar? Porque Dios, yo creo, aún escucha nuestras oraciones, y porque Dios, yo creo, aún tiene poder para sanar. Amén. Él tiene poder para sanar. Ay, pastor, pero usted ya le va a cashluna. No, pero yo creo que Dios tiene poder para sanar. Amén. Él tiene poder, y podemos nosotros orar por los santos, orar por los hermanos, orar unos por otros. Orar, quizás aquel hermano está teniendo problemas, o está buscando trabajo, o tiene necesidad, o está, por ejemplo, ¿se acuerdan de Pedro? Estaba en la cárcel, Santiago estaba en la cárcel, Jacobo estaba en la cárcel, y los hermanos orando por ellos, por Silas, cuando estaban en la cárcel. Hay que orar unos por otros. Colosenses capítulo 4 versículo 12, Colosenses 4:12 dice: os saluda Epafras. Wow, este Epafras era tremendo. Aunque la Biblia no nos menciona mucho de Epafras, yo quiero ser un Epafras. Dice que Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por quienes,
por vosotros, por la iglesia allá en Colosas. Dice la Biblia, Epafras era un siervo de Dios, pero él estaba siempre orando, y no solamente siempre rogando, pero dice ahí encarecidamente. Siempre orando con entusiasmo, siempre orando con un corazón quebrantado, siempre orando. ¿Y quién lo podía ver? Pablo lo podía ver. Pablo escuchaba las oraciones de Epafras, y que Epafras decía: vamos a orar, Pablo, por la iglesia ya de los colosenses. Vamos a orar por los hermanos, vamos a orar por ellos. ¿Para qué? Dice ahí, para que estén firmes. Epafras oraba para que los hermanos de Colosas fueran fieles a Dios. No solamente para que estuvieran firmes, pero para que fueran perfectos. Epafras oraba por ellos para que fueran perfectos, y la perfección se llega o se logra cuando hay un crecimiento, cuando buscamos ser lo mejor a Cristo. Y dice, no solamente para que sean perfectos, sino para que sean completos en todo lo que Dios quiere de ellos. De tal manera que Epafras oraba encarecidamente por los hermanos de la iglesia allá en Colosas. Debemos de orar unos por otros, debemos de orar por los hermanos. Sabes de que si alguien tiene necesidad, hay que orar por él, pero es pecado cuando sabes que hay alguien que tiene necesidad y tú no oras. Dices, yo merezco oración, pero ¿para qué voy a orar yo por alguien más? No, hermano, estás mal. Tienes que orar y doblar tus rodillas y buscar el rostro del Señor y decirle: Señor, perdóname por no estar orando. Voy a orar siempre. Voy a orar por los siervos tuyos, voy a orar por los santos. Número 4, voy a orar por los seres humanos. Hay que orar por los seres humanos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Hay que orar por esta humanidad. Hay que orar por todo el mundo, pero no solamente seas como aquel cuate que dice: Señor, te pido por todo el mundo, amén. No hay que orar así, amén. Y el 1 de enero, Señor, te pido por toda la comida que voy a comer todo este año. No, dice la Biblia, Mateo capítulo 6 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice dánoslo este año, dice hoy. Y hay que orar hoy por lo de hoy. Y hay que pedirle a Dios hoy por las peticiones y las necesidades que están surgiendo hoy. Y hay que orar todos los días, y hay que pedir todos los días, y hay que siempre estar orando. 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hay que orar por todos los hombres. Samuel dijo: lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, no orando por ustedes. Porque Samuel sabía que si él no oraba, él estaba pecando. No solamente es una buena decisión el orar, no solamente tengo que orar, no solamente debo de darme cuenta que es una necesidad el orar, pero también me debo de dar cuenta de que estás pecando cuando no oras. Estás pecando cuando no oras. Alguien dijo: el día que dejas de orar por tus hijos es el día que dejas de ser un buen padre. ¿Y cuántos hemos dejado de ser buenos padres? Amén. Hay que orar por nuestros hijos, hay que orar por nuestra familia, hay que orar por los hermanos, hay que orar por los seres humanos, hay que orar unos por otros. Dice: por todos los hombres. Hay que orar por ellos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Hay que orar por todos los hombres para que sean salvos. ¿Conoces a alguien que no es salvo? ¿Conoces a alguien que no tiene a Cristo en su corazón? A Jorge Müller, él conocía a alguien que por más de 50 años él estuvo orando y pidiendo y suplicando. Y sí, quizás esa persona por la que estás orando no va a ser salva en un año, no va a ser salva en 5 años, no va a ser salva en 10 años, pero tienes que seguir orando. Tienes que seguir orando por la gente de tu ciudad. Tienes que seguir orando por tus familiares para que sean salvos.
tienes que seguir orando. Quizás, hermana, por tu marido que no es salvo. Ahora, porque pienses que quizás no sea salvo, no quiere decir que no sea salvo. Amén. A veces actuamos como si no fuéramos salvos, pero somos salvos. Pero hay que orar por aquellos que no son salvos. Hay que orar por los familiares que no son salvos. Hay que orar aún por países y entidades, localidades, lugares en donde sabemos que hace falta la predicación de su palabra. Estuve hablando con el hermano Javier y me contaba de que fueron hace como 2-3 semanas a un lugar y llegaron a un pueblo y fueron directamente a hablar con el cacique y tiene un nombre, el mero encargado del pueblo, y él estaba interesado en lo que el hermano Javier tenía que decir, y vino gente que empezó a reunirse ahí y querían escuchar lo que ellos tenían que decir, y no podía predicar abiertamente, pero sí les hizo algunas preguntas ahí al pueblo y les dijo: ustedes saben quién es Jesús. Y le preguntó a uno: ¿tú sabes quién es Jesús? Digo: no, yo no sé quién es Jesús. ¿Usted sabe quién es Jesús? No, yo no sé. ¿Usted sabe quién es Jesús? No, yo no sé. ¿Usted sabe quién es Jesús? Nadie sabía en ese pueblo quién era Jesús. Hay gente que no conoce a Jesús. ¿Quién es Jesús? Tú y yo ya lo conocemos. Él es el Salvador, Él es nuestro Redentor. Él vino a morir en la cruz del Calvario. Pero hay gente aún a nuestro alrededor que no conoce de Jesús, que no sabe quién es Él, que no sabe que Él puede perdonar todos los pecados. Y tú y yo lo tenemos, y tú y yo hemos sido salvos, y tú y yo vamos al cielo. Pero ¿qué de aquellas personas que aún no lo tienen? ¿Vas a orar por ellos? ¿Vas a pedir por ellos? ¿Se quebranta tu corazón por ellos? Hay gente que no conoce de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios: hay que orar por todos los hombres. Hay que orar por todos los hombres. Esta humanidad necesita de Cristo, y tú y yo tenemos esa oportunidad para orar por todos los hombres. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y 1 Timoteo 2:2, número 5, tenemos que orar por las autoridades superiores. Hay que orar por nuestras autoridades. El siguiente versículo dice: y por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sabes? En una semana van a haber elecciones en los Estados Unidos, y quieras o no, lo que sucede en Estados Unidos afecta a nosotros. Quieras o no, quien termina siendo presidente allá termina afectando aquí. Y tenemos que orar, tenemos que pedir, tenemos que suplicar, y tenemos que reconocer que Dios ponga en autoridad a aquellos que quizás no en su persona. Por ejemplo, van a elegir allá si es Biden o Trump, pero yo creo que en lo que ha hecho Trump y el acercamiento que él ha tenido a los judíos, y en la oración y por los pastores contra el aborto, por los cristianos, pudiera y puede ser de tantísima bendición a los cristianos allá y aquí. Y lo que sucede allá afecta aquí, y lo que sucede aquí afecta en otros más lugares. Y lo que nosotros como cristianos hacemos y oramos y pedimos va a afectar, pero también si no oramos y no pedimos, no va a ayudar. Por eso dice la Biblia: ya oraste por los reyes. Hay que empezar a orar por reyes. Hay que empezar a orar por aquellos que están en eminencia. Hay que orar por nuestros gobernadores, y hay que orar por nuestros presidentes municipales, y hay que orar por nuestros senadores. Y hay algunos, ¿verdad?, medios locos, pero hay que orar por ellos, por el presidente, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para que la palabra de Dios pueda seguir siendo predicada, para que nosotros podamos salir aún libremente y predicar el evangelio. Gloria al Señor. El día de ayer pudimos ir y tocar puertas y ver 17, 18 personas que aceptaron a Cristo. Hay lugares que no se puede. Allá donde fue el hermano Javier, no podía predicar. Si predicaba, lo metían al botiquín, amén.
Ahora, a él con gusto, él diría, bueno, que me metan, no importa, aquí en la cárcel les predico a todos, pero él quiere hacerlo de una manera sistemática para que más y más personas conozcan de Cristo. Pero hay que orar unos por otros. Samuel dijo, han hecho mal en escoger un rey. Han hecho mal en las decisiones que han tomado, pero yo voy a continuar orando por ustedes. Hay que orar por aquellos que han tomado quizás malas decisiones. Hay que orar por aquellos que quizás andan en pecado. Hay que orar por aquellos que andan chuecos, que se han apartado. Hay que orar a lo mejor aún por hermanos que han dejado la iglesia. Hay que orar unos por otros, porque al final del día, cuando no oramos, estamos pecando contra Dios. ¿Será pecado no orar? Ay, pastor, pues dice la Biblia que hay que orar, pero si no oro, ¿por qué va a ser pecado? Es pecado no orar. Es pecado no orar, es pecado no levantarnos todos los días e ir al Señor y ponernos de rodillas y recordar nuevamente que Él me ha dado la vida y Él me ha dado. Pastor, no hay nada que le pueda dar gracias. Dale gracias por tu salvación por lo menos. Dile, Señor, gracias porque soy salvo. Soy quizás, no sé, un mal agradecido y infiel y esto y aquello. No he sido un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, un buen joven. Perdóname, Señor. Ayúdame a ser un cristiano de oración. ¿Por qué? Porque es pecado no orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias y te pedimos perdón porque se nos olvida orar. Vemos que no es tan necesario orar. En ocasiones todo va bien y el dinero está llegando y la salud está bien y está la casa y está todo bien y no hay problemas. Y luego cuando viene el problema comenzamos a orar, pero no estamos orando siempre. Ayúdanos, Padre, a orar sin cesar, a orar siempre, a estar constantes en la oración. Ayúdanos, Padre, a orar unos por otros. Ayúdanos, Señor, a orar por los pastores misioneros. Ayúdanos a orar por aquellos que no son salvos, porque este mundo se convierta y este mundo venga a tus pies. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera, pastor, Dios me ha hablado. Yo reconozco que es pecado orar. Y Dios me ha hablado a mí. Y voy a orar más. Y voy a pedirle a Dios más. Y voy a ser más constante en la oración. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. Habrá algunos que dijeron, pastor, pero yo oro y Dios no contesta mi oración. Sí, pero dice la Biblia que hay que ser en nuestra importunidad en todo momento, en el momento quizás menos esperado, decir, ok, voy a orar ahorita. Este es el momento menos esperado. Y muchas veces el momento menos esperado es a la mitad de la noche. Muchas veces el momento menos esperado es a las 3, 4 de la mañana. Muchas veces el momento menos esperado es ahí en el camión, cuando anda uno en el camión o de un lado para otro. En todo momento, en todo lugar, a cada ratito, yendo a Dios en oración y entre comillas molestándolo y diciendo, hey Señor, aquí está una oración. Samuel dijo, yo no quiero pecar al no orar a Jehová por vosotros. Hay que estar orando por otros. Habrá alguien que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador, pero en esta
mañana quiero aceptar a Cristo, quiero pedirle a Cristo salvación, quiero pedirle a Cristo perdón, quiero pedirle a Él que Él me salve y Él me dé vida eterna. Quizás habrá alguien aquí o alguien escuchando. Si usted está escuchando y dice: pastor, yo no soy salvo, pero me gustaría pedirle a Cristo salvación, pónganos ahí un comentario. Pero habrá alguien que diga: pastor, yo no soy salvo y aquí está mi mano, me gustaría pedirle a Cristo salvación.